Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la teología de San Mateo. En este momento nos encontramos con esta reflexión que es bastante profunda, donde nos pide el evangelista, después de presentarnos toda la propuesta del Señor en el capítulo 5, comienza con las bienaventuranzas, llega hasta el capítulo 10 prácticamente, porque ese envío a los discípulos también es una propuesta del Señor. Cuando Él dice, yo les envío a ustedes en medio de lobos, como ovejas. Entonces todo esto se nos presenta como una opción de vida que nosotros tenemos que asumir. Ahora, cuando comenzamos a reflexionar el capítulo 11, viene la pregunta muy importante del 11, versículo 2, dice, ¿eres tú el que ha de venir? Y fuimos reflexionando, ¿verdad?, las diversas presentaciones y lo que significa verdaderamente, ¿eres tú el que debe venir o debemos esperar a otro? Porque cambia el chip, decimos, ¿verdad? Cambia la mentalidad de lo que ellos estaban esperando. Estaban esperando en un Jesús muy nacionalista, en un Jesús, en un Mesías, en síntesis, ¿verdad? Lo que ellos están esperando, que tiene que venir más bien con el sentido del poder y luego también con esta mentalidad, ¿verdad?, religiosa, que todo tiene que renovar, todo tiene que poner en medio del pueblo, ahora en medio del Señor, pero con esa nueva propuesta, ¿verdad?, que trae ahora Jesús como Mesías. Les cambia totalmente la mentalidad y ellos tienen que ir pensando, reestructurando entonces esta mentalidad. Porque les cambió entonces la propuesta. Y esto es lo que nosotros procuramos entender también aquí en nuestra presentación. Pero recordemos una cosita, y esto sí que tenemos que subrayar.
Este es el centro del Evangelio. Bueno, de por sí ya habíamos dicho también que el centro del Evangelio siempre es sobre la propuesta del Señor. Pero en este capítulo 11 nos viene la pregunta: ¿eres tú el que ha de venir? Decimos primero, ante una decisión que nosotros tenemos que tomar. En este sentido decimos que es el centro del Evangelio, porque el Evangelio. ¿Para qué? Y justamente para que la comunidad judía o el pagano o quien sea, aquel que lee el Evangelio, aquel que lee y conoce la propuesta del Señor, después tome una decisión. Y por eso decimos que aquí encontramos el centro del Evangelio. Estas palabras son como un faro que orienta, ¿verdad? O sea, comienza a decirnos hacia dónde tenemos que apuntar y luego nosotros que tomamos una decisión. Cuando yo tomo una decisión, entonces se vuelve en el GPS para mí, porque aquí ya he decidido, hay cuama, moto para jatajina, moto para guatatajina. Entonces, pecherape, oñemogenda paiteta shejina, como nosotros conocemos con nuestro lenguaje actual el famoso GPS, alleva. Ñandera jape, ñande, yeipota javejina. Incluso cuando nosotros nos desviamos de nuestro camino, el GPS enseguida de nuevo te va indicando el camino y te va enderezando, porque tenemos que llegar a aquella meta. Jesús entonces responde a la pregunta de los hombres que le buscan. Aunque ha sido también rechazado, llama a todos. Les ofrece los misterios de Dios que en Él se encuentran. Él entonces le está ofreciendo todo aquí, ¿verdad? Entonces, esta es la propuesta, esto es lo que nosotros entonces tenemos y esto es lo que nosotros te ofrecemos, está diciendo, ¿verdad? Desde el versículo 25-30 se constituyen en estas palabras de algún modo el núcleo de todo el Evangelio. Vamos a leer un poco el capítulo 11 del 25 al 30, cuando dice así: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Coabe entonces ñan moina peñan de yara lleva ante una realidad de comprender, de saber y de aceptar. Esto es también una patada directa, vamos a decirlo así con una terminología nuestra, a Génesis capítulo 3, versículo 5. Porque esta es la parte nuclear, ¿verdad? O sea, es el centro, es el caracú. En cuanto que Génesis 3:5 decía: si ustedes comen de este fruto del árbol, ustedes van a ser como dioses. Y ser dioses, en la terminología, en este lenguaje bíblico, significa ser autosuficientes. Naikotevei peñan de yarare, ajellante más ambo ukente ma peñan de yara. Upeagolas y seajina. Sin embargo, aquí nosotros nos estamos encontrando, en primer lugar nos dice y nos habla de la humildad. Incluso nos está diciendo, te alabo, Padre, por haber ocultado estas cosas a los que creen saber todo, a los que creen saber todo. Entonces esta ya es una linda pregunta que cada uno tiene que hacerse, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros en nuestra relación con Dios? ¿Qué es lo que nosotros creemos de nosotros mismos, verdad? ¿Cómo es que nosotros nos estamos presentando? Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Este es entonces el elemento crucial, el elemento fundamental que a nosotros nos está diciendo y nos está mostrando, ¿verdad? Aquel, ¿verdad?, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y después dice: vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Vengan a mí entonces todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Muy bien, desde ahí entonces nosotros estábamos mirando y estamos diciendo que es el centro, ¿verdad? Porque aquí se nos presenta desde una actitud de humildad. Es decir, que ña mañana, aña hendúanas, allá y cuana, eva peñan de yara, hoy cuame añande. A peñan de ya es sharire. Eva peñan de yara y cuame añande, allá y cuarire, ma pañan de ave.
porque aquí es un conocimiento personal. Dreikwa ma bande, de boía lleva, de yupeoire mañajares esha, ma picoche. Algunas veces nuestras expresiones, pero son expresiones nuestras, bien paraguayas, y entonces nos pueden ayudar bastante para entender. Por ejemplo, esta es esa expresión muy fuerte, ¿verdad? Pero que me parece que es interesante para que miremos interiormente cuando te dice Yandeco jaguar airei, jaguar airei. Es una expresión, ¿verdad? Una forma de decir. Es bastante fuerte, ¿verdad? Como nos dice. ¿Qué somos nosotros? Y somos Adán, somos tierra. Cuando te está diciendo en la Biblia, tú eres Adán, le está diciendo, tengo jaguar airei. Y aquí por eso te está diciendo que has ocultado estas cosas a aquellos que se creen sabios, pero sin embargo lo has revelado justamente al humus, a la tierra, al barro, al polvo, es decir, a la persona humilde. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, hoy meditamos sobre la oración vocal. La oración es diálogo con Dios y en el ser humano la oración se hace palabra, se hace invocación, canto, poesía. Las palabras revelan lo que llevamos en el corazón, nacen de nosotros, pero también nos modelan. Las palabras surgen de los sentimientos y al mismo tiempo los forjan. La Biblia nos instruye para que podamos comprender nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Sabemos que nuestro corazón no alberga únicamente buenos sentimientos, sino también sentimientos malos y perniciosos. Por eso todo lo que forma parte de nuestra realidad humana, incluso los aspectos más negativos, están incluidos en las Escrituras Sagradas. Esto atestigua que si frente a la violencia no existieran las palabras para contrarrestar los malos sentimientos, para volverlos inofensivos, el mundo estaría hundido en el mal. Guiados por la oración y la palabra de Dios, podemos enfrentar el mal. Es por eso que la Sagrada Escritura nos enseña a rezar con palabras a veces muy atrevidas. La oración humana elemental es siempre vocal, y aun cuando rezar no signifique repetir solo palabras, la oración vocal es parte de la oración cristiana. No la podemos despreciar, pensando que se trate solo de una aburrida repetición de fórmulas. La oración del corazón es misteriosa y muchas veces difícil de practicar. En cambio, la oración de los labios es sencilla, es simple, a nuestro alcance. Forma parte indispensable de la vida cristiana. A los discípulos atraídos por la oración silenciosa de Jesús, Él les enseñó una oración vocal, el Padre Nuestro, dirigida al Padre Celestial, que contiene todas las peticiones que Él quiere escuchar. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor Jesús, palabra hecha carne, que nos enseñe a rezar como enseñó a sus discípulos, para que con la ayuda del Espíritu Santo permanezcamos fieles a la oración toda nuestra vida y sepamos hacer concordar nuestras palabras con las intenciones de nuestro corazón. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amén. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe.
todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Solo puedo ver tu fidelidad, todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué. Me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estar en todo momento. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta. Cuando me voy lejos, tu amor es quien me alcanza. Siempre volveré a tu corazón, que
que me enseñe a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio por nada. 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 Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos leyendo este capítulo 11 y luego también el capítulo 12. Recordemos que estamos desde el capítulo 11 hasta el capítulo 16-20, en que hay una decisión por Cristo. Tenemos que tomar una decisión por Cristo. Y aquí la primera parte es saber quién eres tú. ¿Eres tú verdaderamente el que ha de venir? Y estamos procurando responder, ¿verdad? Ahora, nosotros habíamos dicho que todas estas palabras que se nos presentan aquí se presentan siempre como paréntesis. No se trata de que en ellas se vengan a expresar unas ideas que salen del contexto. Es decir, no salen del contexto estas preguntas que se están haciendo. ¿Eres tú verdaderamente el que tiene que venir? ¿O tenemos que esperar a otro? No salen absolutamente. ¿Por qué? Y porque si nosotros tenemos que tomar una decisión por Cristo, primero tenemos que preguntarnos y tenemos que saber. Esa sería la pregunta inicial, profunda, que nos hace pensar y que nos hace entender lo que Dios está queriendo de nosotros, ¿verdad? Y entonces, nosotros con esta pregunta alcanzamos el fondo de lo que Cristo está queriéndonos presentar ahora. Al final de cuentas, es un Cristo victorioso el que nos está llamando. ¿Por qué? Y porque justamente miren sus acciones. Él no responde directamente, sí, llego ahí, a Beyugue, a Peñatendeke, porque Sheina, a Yuma, no. Jesús simplemente le responde, vayan y díganle, ¿verdad? Vayan y díganle a Juan, ¿qué es lo que ustedes están viendo? Que los ciegos ven, que los paralíticos caminan, que los sordos pueden oír, que los mudos pueden hablar, etc. Estas son formas teológicas muy profundas, ¿verdad? Dentro del lenguaje que se nos presenta aquí, que la Biblia nos está diciendo. El ciego que ve, ¿qué quiere decir eso? Y eso se refiere a aquel cristiano, a nosotros mismos, que estamos ciegos y que no estamos viendo ciertas cosas que en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra forma de relacionarnos con Dios no están funcionando, ¿entienden? Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar y tenemos que entender. Entonces, tenemos que mirar en lo esencial y tenemos que mirar aquello que es profundo. Ahora, sigue después toda esta historia, ¿verdad? De lo que Jesús nos está trayendo. Viene con la controversia, porque es una controversia con los fariseos. Y toda esta controversia que aquí se está presentando es aquella situación también de dificultad que estaba sufriendo la iglesia primitiva, principalmente con el judaísmo. El cristianismo entonces versus judaísmo, podemos decir aquí. Esta es la situación real. Y sobre esta situación real se repiensa y se mira la acción de Jesús, se mira las respuestas, las palabras de Jesús entonces para la comunidad. ¿Y cuál es el motivo? Se puede desgranar espigas en sábado. Ahora entramos entonces en la controversia directamente con el judaísmo, principalmente con los fariseos, ¿verdad? Que es la parte más fuerte, por lo menos en tiempo de Jesús, los fariseos, que no decimos que eran gente mala ni nada de eso,
pero eran tan exigentes, eran tan leguleyos, que al final de cuentas también ya se volvían intransigentes, ¿verdad? Y en lugar de permitir, de llamar, de ser como ese, kabure y ya lleva, y gato como esa la gente la oua lleva. Apeando ya pues, como di para paive. Y ante esta situación entonces Jesús entra y entra con mucha fuerza, ¿verdad? Entonces le hace esta pregunta: ¿se pueden desgranar espigas en sábado? Así lo han hecho los discípulos de Jesús, que son al final de cuentas la iglesia. Jesús les defiende. En el templo se trabaja en sábado, dice Jesús. Y Jesús es más que el templo. Imagínense, en el templo se trabaja en el día sábado. Y Jesús es más que el templo. El Hijo del Hombre, que es salvación de Dios, enviado de Dios, se encuentra por encima de la pura ley del sábado. Se llega entonces al fondo. Lo que importa no es la ley externa, es la piedad. Lo que importa entonces no es la ley externa, sino que es la piedad. Miramos aquí, ya el capítulo 12 se nos presenta en el capítulo 12 del 1 hasta el 8 la discusión sobre el sábado. ¿Qué es lo esencial y qué es lo fundamental? ¿Eres tú el que ha de venir? Entonces veamos un poco. Es casi como una doble presentación de Jesús, pero de un Jesús ya en sus ideas, de un Jesús que está presentando el Evangelio. Y nosotros aquí, al hacer esta lectura en donde existen como discusiones, existen entonces los parámetros necesarios para que nosotros captemos quién es Jesús ante las preguntas y ante las controversias que están existiendo con los judíos, principalmente con los fariseos. En aquel tiempo Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos representan al judaísmo, le dijeron: mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado. Pero él le respondió: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. Ustedes no se acuerdan de eso, le está diciendo, ¿verdad? Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta. Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. El Hijo del Hombre es dueño del sábado. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, queridos hermanos? Qué interesante, ¿verdad?, lo que se presenta aquí para nosotros. A Jesús se les presenta por encima, está por encima del templo y está mirando no simplemente lo externo, no está mirando simplemente el día Shabbat por ser un día de descanso, sino que aquí está mirando el corazón y la necesidad de las personas. Porque dice, estaban pasando una necesidad que va por encima, ¿verdad? Que es la necesidad de comer algo. Y ahora, ahí ve. Y bueno, con este ejemplo nos trae a colación, ¿verdad?, que el hombre, que la persona es mucho más importante que una institución por institución. Sobre todo cuando hay una necesidad extrema, porque de por sí nosotros tenemos que recordar, cualquier institución, añade por que vean, cualquier institución tiene que estar en función de ¿quién? En función de la persona, en función de la comunidad. Cualquier institución tiene que estar en función entonces de toda la comunidad. Y la comunidad está formada por las personas. No es entonces la institución que le tiene que, simplemente porque yo estoy ahora en el poder, me tiene que responder a mí. Porque Shela Amandá, porque yo estoy al frente de esta institución, porque yo estoy al frente de este ministerio, porque yo, entonces allá pola, allá posea. No, señor. No es ese lugar que se te dio como un trofeo, ¿verdad?, de batalla o de lucha.
Entonces, Shela gana, claro, es como una disputa, una elección o lo que sea. Ahora él lo gana. Entonces, ahora botín de guerra. Ahora no. La institución está siempre, las instituciones continúan, decimos nosotros. Los hombres pasan, nosotros pasamos, entonces tenemos que estar atentos, ¿verdad? Esa es la verdadera conversión. La conversión del corazón, la conversión de la mente, entendiendo y sabiendo cuáles son las funciones de cada cosa. De cada cosa que nosotros tenemos ahí frente a nosotros y de quien tenemos que usufructuar. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Perdonas tantas veces que cuando caigo me levantas, no me sueltas de tu mano. Me sorprendes tantas veces que quiero amarte más y más. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre.
tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre. Me creaste un vencedor. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy. Y junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Me amaste desde siempre. Me creaste un vencedor. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy. Junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Toda mi vida es tuya, Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy. Tu amor, yo libre soy. Junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Hasta el final. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos viendo este capítulo 12, muy interesante, desde el versículo 1 hasta el 8. Aquí encontramos esta controversia, ¿verdad?, entre el judaísmo y el cristianismo. Aquí el fariseísmo es el que está presentando o está representando, ¿verdad?, al judaísmo. En esta controversia y en este ping-pong que decimos, ¿verdad?, entre Jesús y los fariseos. Por lo tanto, la controversia en torno al sábado y la ley, porque al final de cuentas es la ley por la ley, ¿verdad?, que se está discutiendo aquí, ha dividido totalmente a Jesús, que es la iglesia, y los fariseos, que está representando el judaísmo. Los fariseos, de por sí, quieren matar a Jesús. Identifican su forma de piedad con la presencia de Dios sobre la tierra. Por eso creen que Jesús ha perturbado el orden de la vida y ha perdido el derecho a la existencia. Imagínense, ha perturbado el orden de la vida, porque la ley por la ley entonces es cuestionada por Jesús. Entonces, ante esta perturbación, directamente ellos lo que están haciendo es diciendo, bueno, aquí Él ha perdido el derecho, imagínense, ha perdido el derecho a la propia existencia. Y eso es lo que después nosotros vamos a encontrar, ¿verdad?, en su pasión, muerte y resurrección. Esto lo encontramos desde el capítulo 12, del 14 al 21, ¿verdad? Pero un poquitito antes tenemos que ver desde el 9 al 14, que está la controversia, así cuando comienza con los fariseos. La iglesia, en realidad, se debatía con el judaísmo. Y la pregunta era, ¿se puede desgranar verdaderamente espigas en sábado? ¿Se puede hacer eso? ¿Se pueden hacer ciertas actividades en sábado? Y bueno, porque así lo hicieron los discípulos de Jesús.
y Jesús los defiende. Jesús no tiene miedo, entonces les defiende. En el templo se trabaja en sábado y Jesús es más que el templo, habíamos dicho. Y por lo tanto, aquí se nos presenta y se nos está diciendo, ¿verdad? Y Jesús avanza incluso todavía más ante esta situación. Para Jesús hay que hacer el bien, el amor humano. Es más valioso que guardar la ley del sábado. Con esto se endurecen ya los dos frentes y así nace entonces la discordia. De allí Jesús entonces nos dice, fue a la sinagoga de los fariseos, donde se encontraba un hombre que tenía una mano paralizada. Para poder acusarlo, ellos le preguntaron, ¿está permitido en sábado? Se dan cuenta, la controversia es siempre sobre el día sábado, mejor dicho, sobre la ley, o mejor dicho, el cristianismo con el judaísmo. Jesús les dijo, ¿quién de ustedes si tiene una sola oveja y ésta cae a un pozo en sábado, no le va a sacar? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer una buena acción en sábado. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y la mano enferma quedó tan sana como la otra. Enseguida los fariseos salieron y se confabularon para buscar la forma de acabar con Jesús. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces ya no tiene derecho a la existencia. Aquí entonces Jesús está quebrantando la ley de Moisés. Y por lo tanto, pero es interesante porque nos está diciendo, Jesús fue a la sinagoga donde se encontraba un hombre que tenía una mano paralizada. La mano paralizada. Ahí se dice la mano paralizada en el sentido teológico, en el sentido bíblico. Significa justamente que nosotros estamos anquilosados. Nos quedamos encerrados. Somos, entre comillas, vamos a decir, somos tradicionalistas. Nos quedamos entonces simplemente con esa tradición. Nos quedamos en la letra. Nos quedamos en lo que está escrito nada más, ¿verdad? Esta es la ley, y de ahí no nos podemos mover. Y esto es lo que entonces ahora nosotros tenemos que mirar y tenemos que darle el sentido, ¿verdad? Y aquí es donde tenemos que entender que todo cambia, ¿verdad? Porque si tiene la mano paralizada, ciertamente que no puede realizar nada, ¿verdad? La mano paralizada. Diga, tú vemos, nosotros lo conocemos bien, ¿verdad? Porque hay incluso esas enfermedades que parálisis, medio cuerpo, etcétera. Pero impresionante, no puede mover nada. Lo que es aquí, entonces del motorcito del cerebro que uno mueve todo y cuando no hay esa reacción, cuando no hay orden, ¿verdad? Desde nuestro cerebro, lo que somos, ¿verdad? Aquí entonces encontramos lo que significa el don de la vida, lo que significa esa gracia, esa fuerza de Dios, ¿verdad? Pero aquí, sin embargo, este hombre que está con la mano paralizada es un ejemplo clarísimo para todos nosotros que también en nuestra vida continua, en lo cotidiano, en nuestra vida espiritual estamos paralizados. Ese es el paralítico, el que no se puede mover, el que no se mueve. ¿A quién entonces Jesús o el autor sagrado le está criticando? Y le está criticando a este judaísmo que simplemente se ha encerrado en la ley por la ley. Entonces no le interesa que muera un hombre. Aquí, por ejemplo, cuando decía que van pasando por los prados y allí encuentran un poco de espiga y van comiendo, arrancando espigas. Y claro, según la ley, según la Torah dice el Shabbat, no se puede arrancar una espiga. Jesús, sin embargo, les defiende, decíamos nosotros. Les defiende. Y él dice entonces, ¿qué es más importante? Jesús da entonces un avance, pero impresionante. Ya es de 6-0 ya llega. 6-0 ya llega. ¿Pero por qué? Porque justamente él entiende y mira lo que el hombre necesita. Mira el corazón del hombre. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Será que vamos a necesitar simplemente dejarnos llevar por la ley por la ley? ¿Verdad? Entonces la ley es para ellos todo, ¿verdad? Para ellos es todo. Más de eso no se puede, ¿verdad? Para el judaísmo. El judaísmo se ha cerrado sobre sí y es algo absoluto. Esto entonces se me volvió en algo absoluto. Yo de aquí no me muevo y yo de aquí entonces no doy ningún paso, ni al costado
ni al frente. Ahora, ante la violencia de los fariseos que quieren matar y matarán a Jesús, se muestra como el siervo que no grita, que cura a los demás sin pedir nada, ayuda siempre. Este es entonces el lenguaje, ¿verdad?, que se utiliza. Eso viene justamente desde el 17 en adelante. Al enterarse de esto, Jesús se alejó de allí. Muchos lo siguieron y los curó a todos, pero Él les ordenó severamente que no dieran a conocer para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Aquí entonces nos está poniendo algo lindísimo, ¿verdad?, que es el secreto, decimos nosotros, secreto mesiánico. El secreto mesiánico es Anike Belleva Bebedi. Tranquilo, ñandeya obrata, ñandeya pota, ñandeya va a pota. Eso es lo que vale ante Dios. Volvemos enseguida con más ñandeya Yarañe Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, ñandeya Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar.
pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Mi vacío y mi dolor cambiaste con tu amor, llenaste todo en mí con tu amor, por tu amor. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Mi vacío y mi dolor cambiaste con tu amor. Tú llenaste todo en mí y con tu amor, por tu amor. Pues tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Pues tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús, 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 nada me falta en ti, Jesús, 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 nada me falta en ti, Jesús. Abrimos nuestro corazón para que lo llenes todo, para que lo llenes todo. Abrimos nuestro corazón para que lo llenes todo, para que lo llenes todo. Abrimos nuestro corazón para que lo llenes todo, para que lo llenes todo. Lléname, lléname de ti, lléname, lléname de ti. Lléname, 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 lléname de ti, lléname, lléname de ti. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Me estás llenando con tu presencia y renovando mi interior. Lléname de ti.
queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Nosotros estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Nosotros estamos mirando aquí, estamos conociendo todo lo que significa, ¿verdad?, para nosotros esta propuesta de salvación, ¿verdad?, del Señor. En el capítulo 12 decíamos que comienzan las discusiones. Pero atención, ante esa pregunta, ¿eres tú el que ha de venir?, que va hasta el capítulo 12 justamente, ¿verdad? Eres tú el que ha de venir, 12:45, desde el 11:2 hasta el 12:45, nosotros vamos viendo todos estos pasajes en que hay controversias, en que nos encontramos así directamente frente a frente y decimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Verdad? Esa es la verdadera controversia, en este caso en torno al sábado. Pero el sábado que está significando para nosotros, y en este caso, está significando sobre todo el anquilosarnos en la ley por la ley. Ahora, recordemos que desde el rechazo judío se comprende este secreto mesiánico. Acabamos de leer y acabamos de ver entonces que justamente el rechazo mesiánico es cuando comienza a presentar y está diciendo cuál es este secreto mesiánico. La predicación a los gentiles. Aquí comienza la otra partecita también. Por una parte, el decir que el Mesías no viene aquí para hacer alarde de todo lo que él está presentando, está trayendo, ¿verdad? Es el secreto mesiánico. Y al mismo tiempo está la predicación a los gentiles. Esta predicación a los gentiles. El secreto mesiánico, Jesús hace milagros y no busca propaganda. Y esto es lo que tenemos que subrayar y tenemos que entender. Dice entonces en el secreto mesiánico. ¿En qué consiste el secreto mesiánico? Y en esto, no hacer publicidad. Yenda yuina ape, allá pues un APM publicidad, entero betea que peicua, ape yuque, pero a la vende milagros. Y allá protestante, peyuque, pero a la vende milagros. Más o menos como un Jesús que reparte caramelito. No. Jesús absolutamente no viene a repartir ningún caramelito, ni a repartir milagros, tampoco eso. Ya hemos dicho varias veces y hemos reflexionado el sentido de los milagros. El sentido de los milagros son signos que refuerzan, que subrayan la presencia de Dios, la presencia del reino de Dios en medio de nosotros. Ustedes imaginan la función del milagro. El milagro está para eso, que está reforzando y te está diciendo verdaderamente la presencia de Cristo transforma, cura, sana, llama, fortalece, enriquece y todo lo que uno quiera entenderlo aquí. Y Catuñán Bob Pereres ese va a ver cuánto ya hay de nuestro vocabulario. Pero lo importante es entender el significado profundo, ¿verdad?, del secreto mesiánico. El secreto mesiánico entonces es, no quiero aquí ninguna propaganda. Pide a los curados que se callen. Es el siervo de Yahvé, el amado que ayuda sin gritar, que se revela en lo escondido sin buscar nunca su gloria. Se revela en lo escondido y no está buscando su gloria. Peyuque, pemañaque, pejesaque, secoayapojina, peana, abeyaca, pm, ¿verdad? Israel no le ha entendido. Ya no sabe sentir el silencioso poder de su presencia. Atención a lo que estamos diciendo. Israel ya no sabe sentir el silencioso poder de su presencia. Silencioso poder de la presencia del Señor. ¿Quién habete ya es ñande? ¿Quién habete? Ñande yara o yecuaca ñande, ñande yara o ñemoía lleva peñande pope. Ese es el silencioso poder de Dios. No es un Dios latapanana, no es un Dios publicidad, marketing, meme. Allá. El marketing de Dios es la obra de su acción. El marketing de Dios está en el silencio, ¿verdad? Esa es su verdadera propaganda. Israel, sin embargo, no lo ha entendido. Ya no sabe sentir, distinguir. No sabe darse cuenta que había sido en ese silencio es donde Dios se está manifestando. Por lo tanto, los gentiles, por otra parte, escucharán su juicio. El capítulo 12, 18, ¿verdad? Cuando nos dice justamente y nos habla de este aspecto.
la fuerza que se esconde en ese juicio tan pequeña llega, sin embargo, a la victoria decisiva. En ella vienen a apoyarse los gentiles, los mismos gentiles. Vamos a mirar un poco entonces del versículo 20, capítulo 12. No quebrantará la caña doblada y no apagará la mecha humeante hasta que haga triunfar la justicia y las naciones, las gentiles, pondrán la esperanza en su nombre. Las naciones, todas las naciones, van a poner la esperanza nada más y nada menos que en el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, qué hermoso que es esto? Esto que nos está mostrando, esto que nos está diciendo, nos llama entonces a una reflexión profunda, a una reflexión silenciosa. Dahaei kuñande yaheshaucasea. Dahaei kuñande ñañepunua ñamañaja ya emba epo yiyapona hamba eso yiyapona. No, sino que dentro de ese silencio y dentro de esa tranquilidad es donde nosotros tenemos que ir haciendo las cosas. Y bueno, vamos mirando entonces este capítulo tan interesante, el capítulo 11 y 12. Esta es la forma como el Señor ofrece al hombre la posibilidad de un arraigarse, en prenderse a llevar. Ñande ya yepo ya yanape ñande yarañe ereje au pebela ñande yaguatabana. Desde el rechazo entonces del judaísmo, aquí comprendemos lo que ya dijimos, el secreto mesiánico, y por otra parte hemos explicado que el secreto mesiánico hace milagros y no busca propaganda. Jesús hace milagros y no busca propaganda. El milagro es un milagro silencioso. El milagro es un milagro que yo no voy a estar aquí publicando y diciendo pea, jamoa, lleva. Pero interesante también porque el Evangelio en muchas oportunidades hace propaganda de los milagros. Pero decime, ¿es Jesús el que hace propaganda de los milagros? Jesús es entonces el que comienza ahí a poner en la radio, en la televisión, en los diarios, vía satelital o por las redes sociales. No. ¿Cómo lo hace Jesús? Jesús lo hace a través de nosotros. La verdadera propaganda es la conversión del corazón del hombre. Es cuando nosotros nos convertimos verdaderamente. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos gobierne siempre y que demos estos pasos tan importantes, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana. Que el Señor nos haga entender que su presencia está por encima de cualquier ley, que su presencia es la verdadera ley que Dios nos ha ofrecido. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.